¿Quién falta por autorizar? Pues a ver, Jessica, Juliana, ¿quién más ingresó? Autoricen por favor ahí en el chat para que iniciemos. Darling, por favor autorice la grabación de la sesión. Buen día, aprendices, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión sincrónica. Una vez ustedes han autorizado en el chat la grabación de la sesión, dentro de los protocolos establecidos a esta modalidad virtual, entonces damos inicio a la presentación del día de hoy. Les había solicitado que procuraran tener ustedes para esta sesión su computador y que copiaran la plantilla, la matriz que les envía al WhatsApp de Excel, con el cual vamos a trabajar el día de hoy. La grabación de la sesión queda grabada y queda subida al Drive, así como el material de apoyo y la plantilla de la nómina que vamos a desarrollar. Muy bien, entonces procuraré ser lo más didáctico posible. Iré despacio para que ustedes, si lo van siguiendo en el computador, tengan oportunidad de ir haciendo toda la actividad en el día de hoy. Seguimos dentro del desarrollo de el resultado de aprendizaje, aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales. Entonces nos vamos a enfocar a una actividad que ya habíamos hecho anteriormente, pues la habíamos hecho en forma manual, algunos lo habían hecho en Excel, pero no habíamos aplicado lo que tiene que ver con la formulación y la práctica de algunas funciones en Excel. Así que esa es la actividad de hoy, nos vamos a enfocar a realizar la nómina que ya hemos hecho de nuestra empresa comercial Andes en este formato de nómina formulada. Vamos a aplicar diversas funciones del Excel. Esto dentro de una solicitud que se nos hizo la semana pasada. Estuvimos en una reunión con coordinación y con su dirección del centro y pues una situación pues interesante que vale que ustedes tengan en cuenta, vale resaltar, es que algunas de las tendencias que se venían desarrollando, una de ellas es con respecto al teletrabajo, pues con este estado de emergencia económica, sanitaria, ecológica, esta situación de pandemia, esas tendencias se han venido acelerando. Es el caso, por ejemplo, del teletrabajo. En este momento, digamos que nos hemos anticipado al desarrollo de esa tendencia en unos 5 años. Entonces, se nos hacía caer en cuenta en esa situación y que es muy importante para ustedes, para su desempeño personal, para su desempeño laboral, para sus competencias laborales, que ustedes desarrollen en lo máximo posible. Como competencia laboral, el manejo del Office, específicamente el manejo de la función o el aplicativo de Word, de PowerPoint y especialmente el Excel. Ello pues dentro de esta tendencia pues que le digo del teletrabajo y pues tener un nivel de manejo del Excel, al menos en un nivel intermedio, los cualifica a ustedes ampliamente, les dan un ranking bastante importante en lo que tiene que ver con la competencia de una vacante laboral. Es así entonces como se nos solicitó que todas las actividades que desarrollemos de aquí en adelante pues involucráramos lo máximo posible el desarrollo de esas competencias, como les digo, manejo de al menos esos 3 aplicativos de Office, Word, PowerPoint y Excel especialmente. Muy bien. Centrémonos entonces en nuestra actividad. En pantalla tenemos el formato o la plantilla que les hice llegar de la nómina de nuestra empresa comercial Andes Limitada.
la cual vamos a desarrollar en esta nómina formulada. Les va a quedar entonces a ustedes esta plantilla con estas fórmulas para que la puedan utilizar en cualquier evento, ya sea personal o laboral, para que desarrollen a partir de ella una nómina para una empresa, ya sea pequeña o ya sea mediana. En el manejo de la administración, de la gestión de las empresas, la parte laboral, la parte que tiene que ver con nómina es un aspecto bastante importante. De hecho, pues hay algunos cargos creados dentro de la jerarquía, dentro del cronograma de la empresa, de algunas empresas, que es el analista de nómina. Creo que alguna vez ya lo hemos comentado. Es una persona que se encarga, pues la actividad de la nómina no termina solamente con el pago de la misma cada quincena a los trabajadores, sino que requiere pues que haya un análisis después del pago de esa nómina. Eso lo hace pues este cargo de analista de nómina. Esta persona está encargada de hacer un manejo administrativo, estadístico de los datos que ha arrojado esa nómina. Datos que tienen que ver con, por ejemplo, con la conveniencia o no, con unos porcentajes, unas indicadores con respecto a las horas extras, con respecto al ausentismo laboral, con respecto al mismo pago de los sueldos, la efectividad de esa mano de obra, etcétera, etcétera. Pasemos entonces digamos, a lo concreto. Entonces voy a presentarles la hoja en Excel. ¿Me confirman si la tienen en pantalla? Sí, instrucción se ve bien. Bueno, muy bien. Entonces, algunos de ustedes pues ya creo que conocen ya algunas funcionalidades del Excel. Para los que no tienen un conocimiento muy amplio o un conocimiento medio, pues vamos a tratar de que sea un nivel un poquito más avanzado para que ustedes apliquen en esta nómina formulada en Excel. Ya hemos hecho el trabajo, lo que vamos a confirmar es que eso que hicimos con esta nómina, que hicimos manual, pues lo vamos a dejar desarrollada en Excel. Vamos a ver las funcionalidades de esta importante herramienta administrativa, financiera, de gestión, que es el Excel, aplicado a esta nómina de nuestra empresa Comercial Andes. Entremos entonces en materia. ¿Qué podemos hacer en Excel a partir de la digitación de esta información básica de la empresa? Bueno, vemos por ejemplo que le podemos dar algún manejo, digamos, centrar, por ejemplo, centrar entre columnas, por ejemplo, el título de la empresa o la razón social, mejor, la razón social de la empresa Comercial Andes Limitada. Podemos con ella, por ejemplo, darle y a la nómina en general, ya podemos darle alguna mejora desde el punto de vista estético, de organización, de manejo de los datos, etcétera. Vamos ahorita entonces a la función resaltar. Hagámoslo con el título o las razones de la empresa. Entonces lo que hacemos primero es dar clic sobre la primera celda, damos clic sostenido y lo arrastramos hacia nuestra derecha hasta el final de la nómina. Y podemos a partir de esa acción, por ejemplo, darle resaltar con la función negrita o negrilla. A ver que está aquí lento. Bueno, ya está resaltado. Podemos hacerlo no solamente a partir de un solo renglón, sino a partir de una selección de área dentro de la hoja. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar todo lo que tiene que ver con los títulos de las columnas. Voy a la primera celda y lo arrastro hasta el final de donde están todos los títulos que quiero que me queden resaltados y ejecuto en forma general para toda esa área la función negrita. Muy bien, entonces todo lo que hemos resaltado a partir de elegir una celda, dar clic y arrastrar en el área que quiero que me quede resaltado, pues le puedo dar diversas funciones. También lo que puedo hacer es, entre varios títulos de columnas, pues dejarlos dejar centrado cada título. ¿Listo? Aquí nos quedó centrado cada uno de los títulos de cada una de esas columnas. ¿Ok? Bueno.
Pasemos a otra función que podría ser, por ejemplo, justificar. Aquí, por ejemplo, tengo el título auxilio de transporte, el título de horas extras, el título de sueldo básico, total de vengado, total de deducciones y total de vengado que se nos, digamos, sale un poquito del área de la columna. Lo que puedo hacer yo, por ejemplo, es ampliar el tamaño de la columna. ¿Cómo lo hago? Vamos a hacerlo con el caso del título auxilio de transporte. Me sitúo en la columna que quiero ampliar. Voy hasta el extremo derecho de la misma, hasta cuando me aparece esta crucecita aquí señalando. Le doy clic sostenido y lo arrastro hacia la derecha hasta el sitio donde quiero que me quede eh, ampliada esa columna. Suelto, hagámoslo un poquito más. A ver, listo. Y ya nos queda ya ampliada la columna. Puedo disminuirla o puedo ampliarla a mi gusto. Digamos que no tiene ningún sentido tener un título dentro de la nómina, pues tan amplio, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Entonces, justificar ese título aquí en el renglón correspondiente. ¿Cómo lo hago? Entonces voy aquí a esta función, me sitúo primero en el título que quiero que me quede justificado y voy a la función ajustar texto. Le doy clic. Vamos a ver por qué no me lo tomó. Bueno, listo. Le doy clic y él ya me lo ubica. Ya lo hago los ajustes aquí correspondientes. Lo puedo ampliar o disminuir. Hagámoslo aquí también con total deducciones. Lo que hago es, para que no me quede cortada la palabra, amplío un poquito. Y ya no me queda tan extenso el título de esa columna, sino que él me lo justifica en el espacio que yo le dé. ¿Listo? Si yo lo disminuyo, o lo amplío, pues me va a quedar allí justificado. Lo que hago es ampliarlo un poquito para que no me quede cortado el título allí de esa columna. Hagámoslo con total de vengado. Ok, hagámoslo con horas extras. Vamos igualmente a la función ajustar texto y él no lo ajusta. Vamos con total básico o sueldo básico, perdón, y también lo ajustamos. Ok, perfecto. Entonces ya hemos hecho allí manejo de esas funciones. Si voy muy rápido, por favor me hacen la observación, ¿ok? O si voy también muy lento, me hacen la observación para que avancemos un poquito, ¿ok? Bueno, ¿qué podemos hacer también dentro de la parte, digamos, estética de la nómina? Vamos a justificar o a centrar mejor, a centrar este título dentro de el total de la nómina, dentro del espacio de la nómina. Entonces simplemente voy a la primera celda, le doy clic y la arrastro hasta donde quiero que me quede justificado y voy a la función combinar y centrar, le doy clic y ya me queda allí centrado el título. Lo puedo hacer igualmente seleccionando un área más extensa, varias filas y justifico en conjunto esos dos renglones, combinar y centrar. Perdón un momentico. No me lo permití hacer. A ver, yo me regreso. Bueno, hagámoslo en forma individual, no me lo permitió hacer allí. Hagámoslo uno por uno entonces. Bueno, ok. Listo, ahí nos queda entonces centrado los títulos que corresponden a la razón social, la nómina y a la fecha mayo 1 al 31 del 2020. Recordemos que para efectos laborales el mes solamente trae 30 días, ¿sí? Aquellos meses de 31 días o de 28 o de 27, pues se pagan laboralmente, se considera que son días de, lo que son meses, perdón, de 30 días. Muy bien. Después de realizar esas funciones, también podemos dar formato de cifras, de decimales, ya sea de miles o de millones, a esta serie de datos, por ejemplo, que corresponde al sueldo básico. Lo que hago yo, por ejemplo, es que ilumino el área
de la información, en este caso numérica, que corresponde al sueldo básico del trabajador, y le doy formato de decimales con esta función millares, y ya me queda entonces allí los signos de mil y los signos de millón. También puedo darle formato de cifra, ¿no? De pesos igualmente. Selecciono el área y voy a esta función, formato número, y le doy clic y él me agrega el signo de pesos. Lo que pasa aquí con estos 4 renglones es que el espacio de la columna pues es insuficiente. Entonces yo lo amplío un poquito más para que me aparezca la cifra completa. ¿Listo? Así entonces le doy esta presentación de decimales y de signo pesos a estas cifras que tengo aquí dentro de la nómina. ¿Qué más podemos hacer? Agreguémosle, por ejemplo, bueno, vamos a centrar, como lo hicimos ahora, vamos a centrar este título de devengado en las columnas que corresponden. Devengado correspondería entonces a la columna de sueldo devengado, horas extras, comisiones, el IBC, ingreso base cotización, el auxilio transporte y el total devengado. Entonces, toda esta información corresponde a una parte de la nómina denominada devengado, ¿ok? Entonces, selecciono el área, tomando desde la primera celda, doy clic sostenido y me traslado hacia mi derecha hasta donde quiero que me vaya a quedar ese título. Y le doy combinar y centrar. Y ya queda allá, aquí combinado y centrado ese título de devengado. Lo hago igualmente dentro de estas 3 columnas que corresponden a la parte de la nómina de deducciones. Salud, pensión y total deducciones. Ilumino el área de esas 3 columnas y le doy combinar y centrar. Es posible que, dependiendo de la versión que ustedes tengan dentro del Excel, la versión del Excel, las funciones de pronto le aparezcan ubicadas en otra área o les aparezca ubicadas con otro, digamos, con otro nombre, ¿sí? Lo importante es que ustedes se vayan guiando por los iconos de las respectivas funciones, ¿ok? Ese icono de las funciones, pues sí es uniforme para todas las versiones del Excel. Muy bien. Doctor, qué pena interrumpirlo. Es que alguien está intentando entrar, entonces para que le acepte la solicitud de poder entrar. Ah, bueno, ok. Vamos a hacerlo entonces con ¿quién es? Bueno, ya. Listo. Perfecto. Volvamos entonces a nuestra nómina. Ok. Muchas gracias. Bueno, vamos a otra función, digamos, cuadrícula. Ya centramos este título. Vamos a darle aquí la función cuadrícula, digamos, bordes. Selecciono el área en donde quiero que me quede bordeado, digamos, ese título. En este caso está centrado entre varias columnas o uno individual. Vamos a hacerlo entonces aquí general. Ya había seleccionado el área. Y lo que hago es, voy a esta función bordes y de las diversas funciones que hay aquí, selecciono la que quiero. Si quiero solamente un borde inferior, un borde superior, un borde a la derecha o a la izquierda, o en todo el área. Quiero que me lo haga en todo el área, el borde externo de esa área que he seleccionado, le doy borde externo y lo que me hace es que me agrega aquí la cuadrícula o el borde resaltado. Igualmente lo hago con el título de deducciones, voy a borde externo y lo puedo hacer también seleccionando un área más amplia. Por ejemplo, quiero que todos estos títulos de todas estas columnas me quede con su respectivo borde o con su respectiva área señalada. Entonces lo que hago es selecciono el área, dando clic a la primera celda y arrastrándolo hasta la derecha, hasta donde quiero que me aparezcan los bordes o la cuadrícula. En este caso, como quiero que sea entre diversos renglones, entonces le doy a todos los bordes y él me colocará una cuadrícula o un borde a todas las celdas que he seleccionado. Bueno, se me quedó esta por aquí afuera, entonces simplemente lo hago individual. ¿Listo? Bueno, muy bien. Así entonces hemos dado ya cuadrícula a esta área. Lo quiero hacer con toda la nómina. Entonces selecciono toda el área que quiero que me quede bordeado, que me quede con cuadrícula, ya un área más amplia. La selecciono a partir de la primera celda, le doy clic y
sostenido, lo dejo apretado, lo oprimo hasta donde quiero que me quede el área y lo suelto. Ya he seleccionado el área y solamente voy pues a la función que quiera. Si es solamente el borde externo o a todos los bordes. Si le doy todos los bordes, entonces todas las cuadrículas me aparecerán con su correspondiente borde de cuadrícula. Muy bien. Hagámoslo también aquí al final de las columnas. Y este título de totales, quiero centrarlo en esta área de estas tres columnas. Entonces, lo que hago es que la selecciono y ya voy a la opción de ajustar texto. Perdón, ajustar texto no. Acá la opción de combinar y centrar. Combino y centro. Ya me queda entonces centrado el título en estas tres columnas y le doy un borde. Ok, listo. Le puedo dar resaltar. Ok. La nómina nos debe quedar con el total de su respectiva columna, total de sueldos, total de horas extras, total de comisiones, total de IBC, etcétera, etcétera. Observen que la columna sueldo básico, pues no me interesa que tenga un total, porque esta información de sueldo básico es una información, o unos datos mejor, de carácter informativo, ¿sí? Igual que el nombre del trabajador, el documento de identidad, que también se acostumbra a tener dentro de la nómina, y los días laborados. Esta información es información de carácter, son datos mejor, datos de carácter informativo. Bueno, hecho digamos estas, bueno, agreguemos una función más, que es darle color a un área o a una columna dentro de la nómina. O dentro de la hoja en Excel. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta área de sueldo. Quiero que darle un color, vamos a decir un color azul, azul claro. Entonces, ¿qué hago? Ilumino el área que quiero que me quede con ese color. Voy aquí a la paleta de colores o color de relleno, como llama la fórmula. Selecciono de esta pestaña, o le doy clic a la pestaña y ella me muestra una paleta de colores. Simplemente yo selecciono el color que quiero darle a esa celda. ¿Ok? Y ya me queda con este color. Recordemos que la nómina tiene tres partes, ¿no? Total de vengado, total de deducciones y neto pagado. Aquí se me escapó una celdita, vamos a darle ahí el borde, muy bien. Entonces vamos a hacer eso, vamos a darle color entonces para que distingamos las partes de la nómina. Al de vengado, vamos a darle entonces, selecciono toda el área, como ven, arrastro hacia abajo, y le vamos a dejar este color azul para lo que corresponde al total de vengado de la nómina. Para deducciones, vamos a darle también color, vamos a darle un color, vamos a decir azul, perdón, rosado claro, y al neto de vengado, vamos a darle la tercera parte de la nómina, vamos a darle un color verde claro. Selecciona la paleta de colores, el color que deseo, en este caso verde claro. Muy bien. En el caso de que no encuentre el color dentro de esta paleta de colores, que quiera darle otro color, quiero cambiar este color, y no lo encuentro dentro de la paleta de colores, digamos que quiero darle un tono naranja claro, entonces simplemente voy aquí abajo, donde dice más colores, y de esta paleta más general, entonces me ubico en un área que me represente el color que yo quiero darle, vamos a decir por ejemplo este color un poco más naranja, este por ejemplo, lo selecciono y le doy a aceptar y él ya me lo cambia, ¿ok? Bueno, voy a dejarlo como lo tenía, entonces simplemente voy aquí a la opción deshacer y deshago la última función que hice, ¿listo? Ya me cambió ese color naranja al color verde que tenía inicialmente, muy bien. ¿Qué más podemos hacer entonces? Bueno, digamos que dentro de la parte estética dejemos hasta ahí. Entremos entonces ahorita a lo que son las funciones, digamos, aritméticas, las funciones tan diversas y tan amplias que tiene esta hoja de cálculo Excel. El primer dato que vamos a calcular entonces con fórmula es el total del sueldo de vengado. Entonces vamos a hacerlo con la fórmula correspondiente. Muy bien.
Para darle siempre una función aritmética al Excel, yo inicio siempre con el signo de igual. Eso le estoy indicando al Excel que yo voy a hacer un cálculo ya de cualquier naturaleza, ya sea estadístico, ya sea aritmético, algorítmico o matemático. Abro la fórmula con el signo igual. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a calcular el total de vengado. Recordemos que entonces el total de vengado corresponde a el sueldo básico del trabajador dividido 30. 30 es la convención que adoptamos para el número de días laborales del mes, multiplicado por el número de días que elaboró ese trabajador. Hagámoslo entonces con la fórmula. Entonces, igual, vamos a la celda del sueldo básico, simplemente le damos clic, nos trasladamos hasta esa celda, dividido, que es chip y el número 7, el slash, ¿cierto? El símbolo de dividido, 30, ese 30 se lo digitamos, ya dijimos que es la convención para el número de días laborales del mes y lo multiplicamos asterisco por el número de días laborados. En este caso, la celda C7 y le damos Enter. Aquí nos ha calculado entonces mediante esta fórmula el total de días de vengado, de sueldo de vengado para ese trabajador que laboró los 30 días. Vamos a hacer todas las funciones de fórmula con el trabajador Luis y más adelante pues vamos a hacer otra función muy importante del Excel que es el de copiar fórmulas. Entonces hagámoslo solamente con el primer trabajador, entonces con Luis. Continuemos entonces. Luis tiene 115,000 pesos de, perdón un momentico, yo me sitúo en la celda correspondiente, ya, 115,000 pesos de horas extras, no tiene comisiones. Calculemos el IBC de Luis. Recordemos que esta columna IBC, ingreso base de cotización, es una columna muy importante que debe estar dentro de la nómina y nos sirve para esta columna del IBC, ingreso base de cotización, para el cálculo de los aportes a las deducciones de salud, pensión del trabajador. Igualmente el IBC es la columna que sirve de base para el cálculo de las deducciones o mejor, las obligaciones del empleador o de la empresa del pago de los aportes de ley 100, de los aportes para fiscales. Estamos hablando, recuerden, de los aportes a salud, a pensión, a la ARL, administradora de riesgos laborales, a los pagos de seguridad social. Dentro de los parafiscales tendríamos entonces los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al ICBF, a la Caja de Compensación y al SENA. Y otros aportes adicionales como son, por ejemplo, el Fondo de Solidaridad Pensional, otros aportes como son, por ejemplo, el aporte al FIT, al Fondo de Incentivo para la Construcción. Este aporte para el fiscal FIT solamente lo pagan las empresas del sector de la construcción. Todos estos aportes se hacen con base en el ingreso base de cotización. De allí la importancia entonces que tengamos dentro de la nómina esta celda de ingreso base de cotización o esta columna mejor de ingreso base de cotización. Vamos a calcularla entonces para Luis. Recordemos que el ingreso base de cotización es la suma de los factores que constituyen o de los valores mejor que constituyen factor salarial. En este caso sería sueldos más horas extras más comisiones. Así en comisiones no devengue el trabajador, como en este caso nada, de todas maneras tiene que hacer parte de la nómina, perdón, parte de la fórmula para calcular el IBC, porque igualmente habrá trabajadores que sí tendrán comisiones de vengadas. Entonces, de una vez calculémoslo dentro de la correspondiente fórmula para el cálculo del IBC. Hagámoslo entonces. Iniciemos, como siempre, que vamos a hacer una función aritmética o matemática con igual. Igual. Vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo de una manera, digamos, manual, y vamos a hacerla de una manera, digamos, automática o directa. Vamos a la parte manual. Necesitamos entonces sumar tres columnas, ¿verdad? La columna de sueldos, la columna de horas extras y la columna de comisiones. Entonces, igual, vamos a la celda de sueldos, nos situamos allí. Veamos que a partir de que le demos clic, ella nos la deja como resaltada.
más la siguiente columna, que es la de las horas extras, y más la siguiente, que es la de comisiones. Y le damos Enter. Ya tenemos entonces aquí la fórmula para el cálculo de el IBC. Observemos que si yo le doy clic aquí a esta fórmula, lo que hace es que me resalta el contenido de esa fórmula, ¿sí? Al darle clic en la misma, o doble clic mejor, doble clic, lo que hace es que me muestra qué es lo que yo he ejecutado con esa fórmula. Me muestra aquí que he sumado la celda D7, que es la de sueldos, la he sumado a la celda E7, que es la de horas extras, y me la ha sumado a la celda F7, que es a la celda de comisiones. Esa es entonces la fórmula correspondiente para el cálculo del IBC. Muy bien. Hagámoslo aquí solamente para ejemplo para mayor ejemplificación, en el caso de Carlos. Entonces, como siempre, partimos del signo igual. Vamos a calcular el sueldo de vengado de Carlos. Vamos al valor del sueldo básico, la información del sueldo básico, dividido 30, que son los días laborales del mes. Si yo le doy clic ahí a esa fórmula, lo voy a hacer. Es lo que me está calculando es el valor del sueldo diario, ¿sí? ¿Qué me quedaría faltando para completar la fórmula? Multiplicarlo, entonces asterisco, por el número de días que ese trabajador laboró, en este caso, 30. Ahí ya terminaría la fórmula con el cual el Excel me calcularía el sueldo de vengado. Entonces le doy Enter. Y corresponde efectivamente al valor de 900,000 pesos. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer aquí dentro de la nómina? Entonces vamos a totalizar. Bueno, antes de eso, y les decía que hay dos maneras de calcular este IBC. Una forma, digamos, manual, que es la que acabo de hacer, sumando estas tres columnas, una por una, sume sueldo, más horas extras, más comisiones, dentro de esta fórmula que hay aquí contenida para el cálculo del IBC. Pero lo puedo hacer de otra manera, de una manera, vamos a decir, más directa. Lo voy a borrar. ¿Listo? Para hacerlo de la otra manera. Hay una manera, digamos, más directa, que es que me permite hacerlo con esta función que se denomina autosuma o suma. Dependiendo de la versión de su Excel, ustedes pueden encontrar esta fórmula o esta función del Excel que está identificado como con esta letra epsilon o esta E invertida. La pueden encontrar ustedes como autosuma, ¿sí? Dependiendo de su versión del Excel, pero cumple la misma función. ¿Cuál es la función que cumple esta función, valga la redundancia, del Excel? Entonces me sitúo yo en la celda donde quiero que me aparezca el total del IBC, voy a la función autosuma, le doy clic, y observen que lo que hace es que él presume que yo lo que quiero sumar es todo lo que está a mi izquierda, todos los datos que están a mi izquierda. ¿Sí? Todos los datos numéricos. Miren que él no me lo extiende hasta el nombre de Luis, porque las letras Luis no son una cifra. Entonces, él presume que yo quiero sumar todas estas columnas, lo cual es incorrecto. Yo lo que quiero sumar es solamente la columna del sueldo, de las horas extras y las comisiones. Entonces, lo que hago aquí es ilumino estas tres celdas, las que quiero que me queden sumadas, y le doy Enter. Entonces, esa es la función que cumple esta fórmula de Excel llamada autosuma. Vamos a hacerlo con el siguiente trabajador, con Carlos. Carlos no tiene horas extras, pero sí tiene comisiones por 115,000 pesos. ¿Okay? Entonces, hagamos aquí el cálculo del IBC con los datos del trabajador Carlos. Me sitúo entonces aquí en la celda donde quiero que me aparezca el dato. Voy a la función autosuma, le doy clic. Tengo que tener cuidado en seleccionar lo que yo necesito que me sume para este efecto, para el cálculo del IBC, y solamente ilumino estas tres columnas, la que corresponde a sueldo, horas extras y comisiones, y le doy Enter. ¿Cuál es la diferencia de utilizar o por qué es más conveniente utilizar esta función de autosuma que la función manual que estoy haciendo aquí en el caso de Luis, que es sumar columna por columna? Cuando yo sumo columna por columna, pues aquí solamente pues no
no es probable que yo cometa un error porque son solamente 3 columnas. Pero si yo voy a sumar un área tan extensa como 8 o 10 columnas, puedo que yo cometa un error y deje de incluir dentro de la fórmula cualquiera de los datos de esas celdas, de esas columnas. Por eso, pues es más conveniente utilizar la función autosuma, teniendo precaución, pues, de seleccionar el área que yo quiero que me sea sumada dentro de esa función, porque por defecto el SLM toma me identifica todas las cifras que encuentre a la izquierda de esa función autosuma. Entonces solamente tengo que tener cuidado de seleccionar lo que quiero que me sume con esa función. Muy bien, ok. Pasemos entonces a otra función, que es la de totalizar columna. Vamos a hacerlo entonces con esta columna de sueldos. Me sitúo entonces en la celda donde quiero que me aparezca el dato del total de la columna de sueldo. Me ubico en el renglón. Y voy a hacer uso de la función autosuma. Aquí pues sería poco práctico yo ponerme a sumar una por una. Esta, más 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 esta, sería la forma manual, ¿no? Entonces yo lo hago más rápido y más seguro con la función autosuma. Me sitúo entonces aquí en el renglón, donde quiero que me aparezca el total, le doy autosuma. Efectivamente, él me muestra qué es lo que él va a sumar aquí, me selecciona o me está mostrando qué es lo que hay arriba de la función. Efectivamente, yo le confirmo que eso es lo que quiero que me sume y le doy Enter. Y aquí me toma entonces el total de la suma de sueldos, ¿ok? ¿Listo? Démosle resaltado aquí a los datos correspondientes a todas las columnas. Entonces selecciono el área, yo parto de la primera columna, o la primera celda, me traslado hasta donde quiero que me quede resaltado y voy a la función resaltado o negrilla, o negrita, mejor. Y ya me quedó resaltado entonces este total de la columna para sueldos. Yo puedo también para no hacer la suma de esta columna individual por ejemplo, para no hacer la suma de esta individual, más la suma de esta individual, yo lo que hago es ahorrar tiempo y trabajo, y a partir, lo voy a ampliar un poquito, aquí para que visualicemos esta función de copiar fórmula, un poquito más claro. Entonces voy a copiar fórmula. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacerlo con esta fórmula que yo tengo acá, que me representa el total de la columna de sueldo de vengado. Yo lo quiero copiar entre todas las columnas, o al menos hasta la columna del IBC. ¿Qué hago yo entonces? Voy a ampliar otro poquito para que... bueno, perfecto, aquí. Como tengo ya la primera fórmula y yo la quiero copiar en las demás columnas, y es la misma fórmula, ¿no? Yo lo que quiero que él me haga acá es que me copie el total de todas estas celdas hacia abajo, aquí en el total de la columna, tanto para sueldos como para horas extras, comisiones y el IBC. Teniendo entonces la primera fórmula de aquí, la primera columna, lo que hago yo es que la copio a las demás celdas donde quiero que me aparezca ese total. Entonces me ubico yo aquí en el renglón y me traslado lentamente hasta el extremo derecho de esta celda, hasta donde me aparezca este cuadrito pequeño. Aquí se puede visualizar el cuadrito pequeño, mírenlo acá, ¿sí? Voy a ampliarlo un poquito más. A ver, miren aquí el cuadrito pequeño, ¿ok? Entonces lo que hago yo es ubicarme hasta ese cuadrito pequeño, hasta cuando me aparezca aquí esta crucecita. Le doy clic, lo sostengo y lo traslado hasta la columna donde quiero que me totalice el total de esa columna. Lo suelto y lo que hace es que automáticamente me ha sumado o me ha totalizado para cada columna que yo he seleccionado. Entonces me ha totalizado el total de horas extras, el total de comisiones, el total del IBC. Voy a trasladar esta fórmula para todas las demás celdas de la nómina, porque necesito que cada columna tenga su correspondiente total. Lo voy a hacer a partir de esta última celda que tiene la fórmula. Me ubico en ella y la traslado hasta la última celda donde quiero que me aparezca el total de cada columna. Lógicamente, pues aquí me aparece 0,
¿cierto? Porque no tengo ninguna información. Pero a medida que yo voy alimentando estos datos, simplemente pues, para darles un ejemplo, él me va totalizando, ¿sí? Porque ya tiene la fórmula, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Listo? Eliminemos estos dos cambios. Bueno, perfecto. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos aplicado diversas funciones del Excel. Antes de pasar, porque ya, digamos, la siguiente función que vamos a hacer es la de condicionado, en este caso, doble condicionado, fórmula de doble condicionado. Es un poquito ya más complejo, requiere de ustedes un poquito más de cuidado. Entonces, antes de continuar, yo voy a abrir aquí el chat y les voy a escuchar. A ver, hasta este momento, ¿cómo vamos? ¿Se ha entendido? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy despacio? ¿Ya conocían ustedes estas funciones? ¿Aceleramos un poquito? O a ver, ¿cómo vamos? Para que retroalimentemos hasta ahí antes de continuar con las otras fórmulas o las otras partes de la nómina. Instructor, ¿puede volver a repetir la parte que dice copiar fórmulas? Que esa no la entendí bien, la de copiar la fórmula. Bueno, muy bien, Jessica, ya lo hacemos. ¿Qué otra inquietud tenemos? Instru, en el de comisiones, en la parte de comisiones y lo otro, ¿se inventa pues si tiene comisiones o no tiene comisiones para rellenar esos pedazos o qué? Bueno, Juliana, ya le contesto entonces. Bueno, vamos con esas dos preguntas por el momento. No, mire, recuerden que esta nómina de la empresa comercial Andes ya hicimos una actividad con esta nómina, ¿no? Lo que yo estoy haciendo acá es haciendo la misma nómina, pero con los datos, con los mismos datos. Lo que pasa es que no los ha terminado de llenar, pero es la misma fórmula. Terminamos de completarla aquí. Por ejemplo, Luisa tenía dentro del ejercicio que hicimos de la nómina unas horas extras de 165,000. Tenía comisiones de 75,000 pesos. ¿Ok? Eh, Carmen no tenía ni horas extras ni comisiones. Pedro tenía de horas extras 255,000. Aquí me faltó un cero. A ver. Y no tenía comisiones. José tenía de comisiones 400,000. No tenía horas extras. Y María tenía de horas extras 125,000. ¿Ok? ¿Listo? Entonces son los mismos datos que tenemos de la nómina anterior, ¿sí? Es la misma empresa, Comercial Andes. Recuerden que el ejercicio lo hicimos, pero digamos manual. Ustedes lo hicieron en Excel, algunos, pero no aplicaron las fórmulas. Algunos lo hicieron en Word o algunos lo hicieron a mano alzada sobre el diseño que yo les mostré en nómina. Voy a agregarles aquí para que todos nos queden con el mismo formato de pesos, porque este no lo tienen, de decimales. Voy a agregarle aquí la función de pesos y de signo. Bueno, muy bien. La segunda pregunta, ¿cuál era? Ah, bueno, la fórmula, ¿ok? Bueno, vamos a copiar la fórmula. Vamos a eliminar estos resultados acá. Le sigue apareciendo en pantalla la nómina, ¿cierto? Sí, Instru, sí Ah, sigue bueno, apareciendo. listo. Entonces, copiar una fórmula, función copiar una fórmula. Entonces lo voy a ampliar un poquito más acá para que sea más visible. Entonces ya tenemos una fórmula, ¿cierto? ¿Cuál fórmula tenemos? La que le aplicamos a la columna de sueldo acá para que nos totalizara, ¿cierto? ¿Cómo lo hicimos? Entonces dijimos que había dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Una era una manera manual y otra era una manera más directa o automática. Vamos a hacerla con la manera automática, que es la función autosuma. Entonces me sitúo yo aquí en este renglón, en el D14, donde quiero que me aparezca el total de la columna sueldo de vengado. Me sitúo allí y voy a la función autosuma. Ya les decía que dependiendo de su versión en Excel, les puede aparecer como me aparece aquí suma, o les puede aparecer con el nombre de autosuma. Lo importante es que nos identifiquemos con él, con el icono. Le doy clic y observen que lo que él hace es que me ilumina una área. Él presume que lo que yo quiero sumar es esto, porque él identifica que hay unas cifras o unas probables cifras que yo quiero sumar aquí hacia arriba. Como eso es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Que me sume toda esta área, le confirmo dándole Enter y él lo que hace es que me totaliza entonces esta
columna. Yo necesito que todas las demás columnas, tanto las de horas extras, comisiones IBC, auxilio de transporte, todas las de la nómina, me aparezcan con su respectivo total. Como ya tengo la primera fórmula, y lo que quiero hacer es lo mismo, es decir, que me aparezca el total de toda la columna aquí, el total de toda la columna aquí y acá. Entonces copio la misma fórmula que ya tengo. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a la primera fórmula que tengo, lo voy a ampliar un poquito más, así. Y observen ustedes que aquí a simple vista se ve un cuadrito en verde pequeñito, ¿sí? Aquí se ve. Entonces yo lo que hago es que vengo y me sitúo en ese cuadrito, hasta cuando me aparezca esta crucecita resaltada, le doy clic, lo sostengo y lo traslado hacia mi derecha hasta la última celda donde quiero que me aparezca el total de esa columna y lo suelto. Lo que él ha hecho es que me ha copiado la fórmula en todas estas columnas, en todas las columnas. Obviamente, pues en las que no tengo información, pues no me va a mostrar nada, pero si tuviera información, pongamos este valor, pues él ya con la fórmula lo que va a hacer es que me lo va a ir totalizando a la medida que yo vaya alimentando los datos de los respectivos renglones, ¿ok? Bueno, esa consulta la hizo ¿quién? Jessica, ¿sí? Jessica, ¿le quedó ahorita claro? ¿Sí, fui más claro con la explicación? Bueno, muy bien. Aquí me escribe Jessica que sí. Bueno, ¿qué otra duda, inquietud tenemos con respecto a las funciones que ya hemos visto? Centrar, darle color a una área, darle cuadrícula, darle negrilla, la función de suma, la función de, hemos hecho suma, hemos hecho función de división, hemos totalizado columnas, etcétera. Bueno, si no hay ninguna otra duda, entonces vamos entonces a la función, ya les decía que es un poquito más compleja, de auxilio de transporte. Y con esa terminamos porque hemos agotado el tiempo. La idea es que a partir de la explicación que yo les dé a ustedes hoy, ustedes terminen la nómina, lo vamos a dejar hasta total de vengado. Ustedes van a aplicar las fórmulas que hemos visto para el cálculo de la salud, para el cálculo de pensión, de total deducciones y neto pagado. Ese será el trabajo autónomo que ustedes harán para el próximo sábado 18, ¿ok? Bueno, pero antes de eso, entonces pasemos a la fórmula de auxilio de transporte. Entonces recordemos qué fue lo que hicimos con el auxilio de transporte y es el comentario que tenemos aquí, que he escrito aquí. Entonces recordemos que cuando calculamos el auxilio de transporte, lo que dijimos es, y eso es lo que dice la norma con respecto al auxilio de transporte, que si el valor del sueldo básico de un trabajador más el valor de sus horas extras, más el valor de las comisiones es igual o menor a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ese trabajador tiene derecho al subsidio de transporte. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor del auxilio de transporte mensual, lo dividimos entre 30, que son los días laborados del mes, y lo multiplicamos por el número de días laborados, ¿sí? Eso fue lo que hicimos nosotros manualmente, ¿cierto? En nuestro ejercicio inicial de nuestra nómina, ¿cierto? Comparamos que el valor del sueldo, en este caso el sueldo básico del trabajador, más lo que él ganó de horas extras, más lo que ganó de comisiones, no fuera mayor a 2 salarios mínimos. Porque en ese estado el trabajador tiene derecho a devengar su subsidio, su auxilio de transporte, correcto. Pero si fue mayor a 2 salarios mínimos, la suma entre el sueldo básico más las horas extras más comisiones, ese trabajador no tiene derecho a devengar ese auxilio de transporte. Después de determinar eso, si tenía derecho o no tenía derecho, lo que hacíamos nosotros era que tomamos el valor del auxilio de transporte para el año 2020, que es de 102.854, lo dividíamos entre 30 y lo multiplicamos por el número de días laborados de ese trabajador. Pues bueno, eso lo vamos a hacer aquí automáticamente en una fórmula. Muy bien, entonces lo voy a hacer aquí muy lento para que captemos entonces el diseño de esa fórmula. Entonces, como siempre, iniciamos con igual. Un momentico, igual, ¿ok? A ver qué pasó acá.
igual. Vamos a hacer entonces, ahorita uso una función en Excel que se llama condicionado, una condición, y es lo que aplica aquí dentro de lo que hemos hecho para el cálculo de ese subsidio de transporte, ¿cierto? El trabajador tiene que cumplir una condición, bueno, de hecho tres. La primera condición es que entre el sueldo, las horas extras y las comisiones no gane más de 2 salarios mínimos. La segunda condición es que no trabaje en el mismo sitio de trabajo, perdón, de que no viva, el que no viva en el mismo sitio de trabajo porque no tiene derecho a reducir el transporte. Y la tercera condición es que la empresa no le suministre transporte. Para el caso de nuestra nómina, lo que nos interesa es la condición que tiene que ver con de que el sueldo, malas horas extras, malas comisiones, no sea mayor a 2 salarios mínimos. Entonces, vamos a aplicar la fórmula condicionado. Primero, igual abrimos un paréntesis. Vamos a introducir aquí dos o incluso tres fórmulas para que el Excel nos entienda, para que lo expresemos en un lenguaje que él nos entienda y sea funcional. El cálculo que vamos a hacer, hay que encerrar entre paréntesis las expresiones que son individuales. Entonces vamos a abrir el primer paréntesis. En Excel, la función condicional se identifica con la palabra sí. Si tal cosa, entonces esto, ¿no? Si el trabajador gana menos o devenga entre sueldo, horas extras y comisiones menos de 2 salarios mínimos, entonces tal cosa, ¿cierto? Esa es una condición. Si cumple esto, entonces aquello otro. Muy bien. Entonces, expresemos esa fórmula acá. Sí, y abro el segundo paréntesis. Sí, el valor del sueldo del trabajador, pero ojo que aquí se trata del sueldo básico, ¿sí? No del sueldo devengado, sino del sueldo básico. Voy a ir a esa celda donde está el valor del sueldo básico. Más el valor de qué? De las horas extras, más el valor de las comisiones. Es mayor, o mejor dicho, es menor o igual a 2 salarios mínimos, entonces tiene derecho a subsidio de transporte. En Excel, la función entonces está identificado por este simbolito que encuentran ustedes acá. Perdón, no, la función entonces no, la función menor o mayor. Menor o mayor, si el sueldo básico más las horas extras más comisiones es menor a 2 salarios mínimos, entonces tiene derecho al pago. Vamos a identificar acá en el teclado el mayor y el menor. Lo identificamos aquí, miren, está arribita de la celda de mayúscula de chip y entre esa celda y la letra Z, ¿ok? Mayor que para la que identifica para la derecha y menor para la que identifica hacia la izquierda, entonces menor. Entonces vamos a digitarle aquí menor con esa tecla, menor o igual, ¿sí? Menor o igual, ¿ok? Menor o igual. Digo yo, perdón que aquí se me inserta, aquí se me inserta este comentario y me entorpece lo que quiero hacer. Bueno, volvamos a hacer de nuevo. Igual, abro paréntesis, sí, sí, la suma de el sueldo básico más las horas extras más las comisiones es menor o igual. ¿Es menor o igual a qué? A 2 salarios mínimos, ¿cierto? Como Excel no sabe que son dos salarios mínimos, entonces yo tengo que digitárselo. El salario mínimo es 877.803, como son dos, ¿cierto? Entonces por 2. Lo que estoy diciendo aquí es que compare el valor de el sueldo, más las horas extras, más las comisiones, lo compare con 2 veces el salario mínimo o el doble del salario mínimo, es decir, 877.803 por 2, ¿cierto? El doble. Entonces, la segunda parte del condicionado, entonces hay que hacer algo, ¿no? Es que si es menor, pues tiene derecho al subsidio de transporte y tengo que liquidárselo. Entonces voy a decirle al Excel que me haga la segunda parte de la nómina. Él entonces en el Excel es punto y coma o coma.
Lo aclaro porque dependiendo de la versión de su Excel, esta función, entonces, para mi computador es punto y coma, para el de ustedes puede ser coma. Si terminan la fórmula, les da error, lo primero que van a hacer es, si tenían punto y coma, cambiarlo por coma. Vamos a dejarlo con punto y coma, porque dependiendo de la versión del Excel, el condicional entonces podría ser punto y coma o coma. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que hacer si cumple con esa función? Pues que le calcule, le pague el subsidio de transporte. ¿Cuánto es el subsidio de transporte? 102.854. Lo divida entre 30 para saber el valor diario, ¿cierto? Y lo multiplique por el número de días que ese trabajador laboró. ¿Cuántos son el número de días? Lo encuentro aquí en la celda C7. Entonces lo capturo por 30, ¿cierto? ¿Qué pasa si no cumple? Pues que no le pague el subsidio de transporte. Entonces aquí viene la segunda condicional. Tengo que agregar otra función. Entonces no le pague nada. Es decir, que le coloco en la nómina 0. Cierro el primer paréntesis y cierro el segundo paréntesis. Y ahí terminado yo la fórmula que automáticamente me va a comparar lo que el trabajador devengó, me va a identificar si tiene derecho o no tiene derecho y me va a calcular el subsidio de transporte de ese trabajador de acuerdo a los días que laboró. Le doy Enter y ya tengo aquí el cálculo para ese trabajador. Efectivamente, este trabajador, ¿cuántos días laboró? 30 días, ¿cierto? Por consiguiente, tiene derecho al pago de sus 30 días completos de auxilio de transporte por el mes, 102.854. Probemos esta fórmula. Supongamos que este trabajador, recordemos que para los dos salarios mínimos es, a ver, ¿cuánto es? 877.803 por 2, ¿cierto? El valor del salario mínimo es, de dos salarios mínimos, perdón, es 1.755.000. 606. Vamos a ver si esta fórmula que nos quedó bien, esta función nos quedó bien calculada, bien redactada. Supongamos que este trabajador, pues para hacerlo, nuestro trabajador tiene que devengar pues más de este valor para que nos dé como resultado 0. Es decir, que tiene que haber devengado más de 2 salarios mínimos para que no le calcule subsidio de transporte. Vamos a decir que nuestro trabajador tiene un sueldo de 1.500.000 pesos. Si yo le sumo a este 1.500.000 pesos las horas extras y las comisiones, pues todavía sigue siendo inferior a 1.755.000, por consiguiente me va a seguir calculando el auxilio de transporte y me lo va a seguir calculando por 30 días. Pero si mi trabajador, supongamos, laboró por el solo sueldo 1.800.000 pesos, entonces ya no cumple la condición, ¿cierto? Porque mire que el solo sueldo ya es superior a los 2 salarios mínimos. Entonces, ¿él cuánto me debe calcular de subsidio de transporte? 0. Ahí pierde el derecho. Aquí entonces hemos confirmado que nuestra fórmula está bien, porque para el caso de este trabajador, pues lo he modificado solamente para efecto de comprobar que la fórmula está bien. Para el caso del trabajador, si devenga más de 2 salarios mínimos, pues no me va a calcular, perdón, el auxilio de transporte. Supongamos que el ejemplo es otro, que él por el subsidio de transporte, por comisiones gana 1.000.000 de pesos. Entonces, en ese caso, ya supera el 1.755.000 y miremos que la fórmula nos da como resultado 0 para auxilio de transporte porque efectivamente no tiene derecho porque supera solamente con las comisiones el valor de esa condición de que venga menos de 2 salarios mínimos. ¿Listo? ¿Qué nos queda faltando acá dentro de la nómina? El total de vengado. ¿Cómo calculamos el total de vengado? Es el IBC más el auxilio de transporte. Me voy a extender unos minuticos más para que dejemos la fórmula del trabajador Carlos terminada y ustedes continúen con el resto, ¿listo? Ok, ya tenemos el total de vengado de Carlos. Vamos allá al total de deducciones de salud. El total de deducciones
en este caso de salud, es igual a ¿qué? Al IBC por el 4%. Estamos calculando la deducción para el trabajador, ¿ok? El 4%. Vamos a hacer la fórmula para el cálculo de la deducción de pensión, que es igual al 4%, recordemos, el IBC asterisco por, y le digito 4%, ¿sí? Porque ese es el porcentaje que se les cuenta por pensión, da el mismo valor. Ok, total deducciones. Vamos a sumar el total deducciones, es la suma, entonces igual, siempre que voy a hacer una operación aritmética, al Excel le tengo que abrir la fórmula con el signo igual. Sumo la deducción por salud, sumo la deducción por pensión y Enter. Total de deducciones, 79.424. Neto de vengado es igual a ¿qué? El neto de vengado. A total de vengado, entonces voy a la celda del total de vengado de Luis, ¿sí? Menos, el signo menos, el total de deducciones. Voy a la celda de total de deducciones, se le estoy restando y le digo Enter, ¿listo? Y ahí me dio el total de vengado para Luis. Así las cosas, entonces, para este trabajador, ya he hecho el cálculo correspondiente para esta nómina del 1 al 31 de mayo, y le he calculado entonces el IBC, bueno, primero la fórmula para el cálculo del sueldo, la fórmula para el cálculo del IBC, la fórmula para el cálculo del sueldo de transporte, he calculado también el total de vengado, fórmula para descuento de salud o deducción de salud, fórmula para descuento de pensión, la fórmula para el pago, para el total de deducciones, perdón, total de deducciones, total de salud y pensión, y la fórmula para el neto de vengado. Muy bien. Entonces, como trabajo autónomo para el día sábado, ustedes deben de terminar de formular la nómina para el resto de los trabajadores, ¿ok? ¿Listo? Y ese sería entonces su trabajo para, es como trabajo autónomo para ese día sábado, ¿ok? Lo van a dejar en ese estado, no lo van a subir como evidencia. Y la próxima sesión de nosotros, que es creo a ver, uy, pero está bien lejos. Está bien lejos. Mire, yo les propongo lo siguiente. Se había acogido como premisa de coordinación académica que los días sábados ustedes hicieran trabajo autónomo para nosotros igualmente preparar formación para la siguiente semana. Entonces, el día sábado nos vamos a conectar igualmente de 8 a 9 para resolver las dudas, inquietudes, los problemas, dificultades que hayan tenido con esta nómina. Recuerden que para ese día la tienen que tener toda completa, toda formulada del resto de los 6 trabajadores. Entonces, el trabajo autónomo de ese día, el próximo sábado 18, pues yo me conecto y pues estaré atento a las dudas, inquietudes que ustedes tengan con esa nómina, ¿cierto? Y ese mismo día, resueltas esas dudas, inquietudes, entonces ustedes la suben, ¿ok? Perfecto. Bueno, si hay espacio a alguna duda, inquietud con respecto a lo que acabamos de ver antes de cerrar la sesión. Instru, qué pena, lo del auxilio de transporte también está en el trabajo, ¿cierto? Pues los 102.000. Sí, claro, en el trabajo, a ver, sí, recuerde que nosotros ya hicimos esta nómina manualmente, ¿ok? Lo que estamos haciendo acá es el cálculo mediante una fórmula que hemos aplicado automática de ese auxilio de transporte. Esta nómina, pues obviamente son solamente 7 trabajadores, pero imaginémonos nosotros que tuviésemos una nómina de 50, 70, 100 trabajadores, ponernos a hacer la comparación, bueno, cuánto vengo este trabajador, cuánto tiene de sueldo básico, cuánto tiene de horas extras, cuánto tiene comisiones, tiene derecho o no al socio de transporte, sí tiene derecho, cuántos días laboró, pues que 30, que 18, que 25. Si yo tengo la fórmula, ¿sí? Solamente esta fórmula copiada a los demás trabajadores, pues él automáticamente
me va a calcular el auxilio de transporte, como automáticamente me va a calcular el IBC, me va a calcular el total de vengado, los aportes de salud y pensión, etcétera, etcétera. Sí, claro, dentro del trabajo hace parte el cálculo del auxilio de transporte y lo vamos a hacer con la fórmula, ¿sí? Aquí les queda ya hecha la fórmula. Si ustedes le dan clic a cualquier de las celdas que tiene fórmula, él les muestra qué es lo que estamos haciendo ahí en esa fórmula. Si ustedes le dan clic allí, él les muestra las funciones que se están aplicando en cada una de esas respectivas fórmulas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para el cálculo del neto de vengado, yo tengo la fórmula acá, si yo le doy ahí doble clic, él me muestra qué le estoy haciendo yo en esa fórmula. En esta fórmula lo que estoy haciendo yo es tomando L7, ¿L7 qué es? L7 es, perdón, I7 ¿qué es? I7 es el total de vengado. Aquí se me mete este comentario. I7 es el total de vengado menos L7. ¿L7 qué es? Total deducciones. Entonces ahí les queda a ustedes las fórmulas para que ustedes con los demás trabajadores las apliquen y terminen su nómina, ¿ok? Instru, por favor, un momentico, me enseña la fórmula de auxilio de transporte. Miremosla acá. ¿Qué fue que preguntó? Darling, ¿sí? Vamos a hacerla de nuevo, ¿ok? Hagámosla de nuevo un momentico acá. ¿Listo? Aquí no tengo fórmula. ¿Okay? Tengo un comentario de qué es lo que se debe aplicar según la ley para el cálculo o para que un trabajador, tenga derecho al subsidio de transporte. Y es que la suma de su sueldo básico más las horas extras más las comisiones no sea mayor a 2 salarios mínimos, porque si es mayor la suma de sus tres conceptos a 2 salarios mínimos, entonces no tiene derecho al auxilio de transporte, ¿sí? Si la suma del sueldo básico más las horas extras más comisiones es mayor a 2 salarios mínimos, ese trabajador no tiene derecho al auxilio de transporte. Voy a decirle eso mediante una fórmula de Excel aquí al computador para que me lo calcule. Entonces siempre toda fórmula en Excel empieza por el signo más. Abro un paréntesis porque dentro de esta fórmula yo voy a aplicar varias, al menos 3 fórmulas. Entonces tengo que separarlas mediante paréntesis. Y le digo yo, entonces, que me sume el sueldo básico del trabajador, voy a la celda del sueldo básico, que es B7, ¿cierto? Le doy clic allí, más las horas extras, voy a la celda de las horas extras, más las comisiones. Así no haya valor en comisiones, pero tiene que ser parte de la fórmula, porque si bien Luis no tiene comisiones, Carlos y Luisa sí lo tienen, entonces me tiene que quedar dentro de la fórmula. Si esos 3 valores son menores a 2 salarios mínimos, entonces tiene derecho al subsidio de transporte. Entonces yo le digo al Excel que me haga eso. Entonces voy a la celda de menos o menos que, ya dijimos cómo la identificamos, está antecito de la letra Z, menor o igual. ¿A qué? Menor o igual a 2 salarios mínimos. Como el Excel no sabe qué son 2 salarios mínimos, yo tengo que digitárselo. Y le digo que 2 salarios mínimos son 877,803 por 2. ¿Sí? Si eso se cumple, tiene que pasar algo. O si no se cumple, tiene que pasar otra cosa. Entonces, la consecuencia de eso. Y la función entonces en el Excel es para mi computador, es punto y coma. Puede que para el de ustedes sea coma. Por eso les digo, háganlo la función entonces con punto y coma. Si al primer intento les da error, lo primero que van a hacer es cambiar el entonces por el punto y coma, como entonces por la coma, porque es probable que su computador esté configurado así. Entonces me calcule el auxilio de transporte. Como él no sabe qué es el auxilio de transporte, yo le tengo que decir que el auxilio de transporte son 102,854 pesos. Ese valor que es para un mes, me lo divida entre 30, y ahí estoy calculando el valor de auxilio de transporte para un día, y me lo multiplique asterisco por el número de días que ese trabajador laboró. No se los voy a digitar, voy a ir a la celda donde están los días que ese trabajador laboró, que es la celda C7, ¿sí? Y le doy ahí C7. Simplemente le doy clic. De lo contrario, es decir, que si no cumple, de lo contrario, 0. Es decir, que si es mayor,
entonces no le pague nada, es decir, lo coloque en la nómina, 0. Cierro un paréntesis y cierro el otro paréntesis. Y le doy Enter. Bueno, aquí me quedó un error en la fórmula, vamos a ver cuál es. Bueno, acá. Aquí que me faltó el sí. Y yo se lo digité, pero no. Entonces aquí es el primer paréntesis y la expresión sí. ¿Listo? Y listo. Ahorita sí. ¿Ok? Miren la fórmula acá. ¿Listo? Ahí les queda entonces la fórmula para que la apliquen a los otros trabajadores. ¿Ok? Creo que fue Darly la que preguntó. Bueno, ¿qué otra inquietud tenemos? Juliana, Lucero, Jenny, Jonathan. ¿Quién más está conectado acá? Marcela, Jessica o Juliana. ¿Alguna otra duda, inquietud? Entonces, mire, en el Drive yo les voy a subir. Bueno, de hecho la plantilla ya la tienen, de todas maneras se lo subo al Drive. Les subo la grabación de la sesión y la presentación en PowerPoint. Bueno, la presentación en PowerPoint no es muy significativa, pero bueno, ahí de todas maneras queda transcrita la actividad que vamos a hacer. Recuerden que la actividad es que ustedes el día sábado deben de subir como evidencia, ese es el trabajo autónomo de ese día, la nómina ya formulada en Excel, terminada para los otros 6 trabajadores. Yo ese día me voy a conectar igualmente de 8 a 9, y si alguna de las fórmulas no les da, tienen algún error o tienen alguna duda con esa nómina, antes de que la suban, entonces resolvemos esas dudas y ese mismo día, sábado, suben ustedes su nómina, su evidencia. ¿Listo? Entonces, si no es más por el momento, si no hay alguna otra duda de inquietud, cerramos la sesión del día y estamos atentos entonces a la actividad. ¿Ok? Bueno, instructor, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. bueno, que tengan buen día, que estén bien. Hasta luego, instructor. Gracias. Bueno, que estén bien, hasta luego.